Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependerá de cuando vean este video. Para quienes no me conocen, yo soy Néstor Fernández. Voy a estar a cargo del cursado de la materia de finanzas y financiamiento universitario. Me va a acompañar en este cursado la contadora María Leticia Jerez, y la idea de este primer video es un poco comentarles cómo está pensada la materia, y bueno, tener este primer encuentro y aproximación como para que nos vayamos conociendo. Antes de hacer esta introducción a la materia es importante destacar, bueno, nosotros ya habíamos dictado esta materia en una primer corte hace un par de años. Bueno, por suerte en aquel momento no tuvimos los inconvenientes que estamos teniendo ahora y que claramente nos está haciendo más difícil poder lograr un acompañamiento lo más acorde posible como para poder desarrollar estos contenidos. Pero bueno, vamos a intentar aprender estas nuevas modalidades que para nosotros son extrañas y novedosas también. Entrando a la materia, esta materia de finanzas y financiamiento universitario la podemos enmarcar dentro del área de las ciencias económicas. Básicamente nosotros lo que el fin último de la materia es poder estudiar diferentes materias de abordar el servicio educativo, en especial el servicio de educación superior, y cuáles son las formas de financiamiento del mismo. Pero bueno, para ello vamos a tener que hacer un recorrido. Este recorrido va a tener que comenzar enmarcando el área de estudio, que en nuestro caso es las ciencias económicas y la economía política, para luego meternos dentro de la rama específica que son las finanzas públicas. Y como las finanzas públicas tienen que ver con el estudio de la economía del Estado o del sector público, obviamente vamos a tener que definir qué es Estado y ver estas construcciones sociales que hacen de los diferentes estados y las diferentes formas de Estado que en determinados momentos históricos se van desarrollando, y a ver cómo llegamos a el Estado Nacional, nuestro Estado Nacional, y cómo se dio esa construcción social. Es decir, vamos a tener que enmarcar el Estado para luego, una vez enmarcado este Estado, poder desarrollar dentro de las ciencias económicas las finanzas públicas y a partir de allí empezar a desgranar las diferentes actividades que va a tener el Estado, y dentro de estas actividades siempre poniendo el fin último en el servicio de educación y especialmente el servicio de educación superior y de las universidades públicas. Por lo tanto, vamos a tener una primera unidad que va a tener que ver con los fundamentos de las acciones del sector público y cómo son las asignaciones de recursos. Y obviamente cuando hablamos de economía política, también tener en cuenta no solamente la asignación de recursos, sino conceptos de equidad. Luego nos vamos a meter en una herramienta muy importante que va a tener que ver justamente con esto del financiamiento como herramienta de estudio, que es el presupuesto público. Y si hablamos de financiamiento, tenemos que pensar que para poder contar con los recursos suficientes como para poder atender las actividades del sector público, vamos a necesitar de algún lugar conseguir recursos. Los principales recursos con que cuenta el Estado son los tributos, que es
el cobro compulsivo al sector privado para poder atender al sector público, y por lo tanto vamos a destinar una unidad completa a cuáles son los elementos básicos del análisis tributario y analizar los diferentes impuestos en forma rápida que existen y cuáles son las características de los mismos y cómo impactan en forma positiva o negativa en las funciones del Estado, o sea, estas funciones que habíamos dicho de asignación de recursos y también de equidad. Pero como no es la única fuente de recursos, también vamos a tener que tener por lo menos un pantallazo del estudio de lo que es la deuda pública como otra fuente de financiamiento, cuáles son también las consecuencias y el estudio de la deuda pública y un poco el recorrido histórico de cómo ha sido la deuda pública en nuestro país, y como otra fuente de financiamiento lo que son las políticas monetarias, que es una alternativa también interesante, y ver de qué se trata esto de políticas monetarias que pueden ser expansivas y que pueden de alguna manera impulsar el crecimiento y el desarrollo, con también teniendo en cuenta cuáles pueden ser, en todos los casos, siempre se van a tener algunos efectos no deseados, y a ver cuáles pueden ser estos efectos no deseados de cada una de estas herramientas. Teniendo todo este marco ya podemos tener elementos como para poder abordar una visión institucional del sector público y cómo funciona el sector público en términos bastante generales, y ya dejaremos para el cierre de la materia dos unidades específicas del sistema de educación y el sistema de educación superior, una unidad destinada directamente al presupuesto universitario, cómo es el financiamiento de este presupuesto universitario y cuáles son los destinos que se hacen de los recursos a partir de este financiamiento. Es decir, cuáles son las que se entienden en general para el sistema universitario, las funciones esenciales o básicas, dependiendo también de cuál es la visión que se tenga del sistema de educación superior. Y por último, vamos a analizar en forma comparativa diferentes posibilidades de financiamiento de la educación superior, ya sea público puro, en forma mixta o privado, y cuáles pueden ser los alcances que tiene cada una de estas formas de financiarse y cuáles son las consecuencias y posibilidades que da para el sistema de educación superior la forma que se elija de financiamiento. Bueno, ha sido esta primera presentación. Espero que haya sido más o menos aclaratoria de cuál es el recorrido que queremos hacer, y de alguna manera les sirva para entender cuál es la finalidad del material que nosotros ya les hemos puesto a disposición. Sepan que bueno, están a disposición algunos PowerPoint que hemos elaborado, también está a disposición, ya dejamos el programa en forma analítica, y también un par de papers más elaborados por nosotros, y también hemos dejado a disposición un libro que son apuntes de cátedra de finanzas públicas, donde pueden encontrar bastante del contenido del desarrollo de la materia. Nos estamos amigando con estas herramientas. Vamos a proceder a la brevedad, en una primera instancia, a ponerle algún tipo de audio a esos PowerPoint que ya le hemos subido, así que van a tener PowerPoint seguramente particionado y con sonido, como para dar una explicación a cada una de las diapositivas que componen el mismo, y de esa manera vamos a poder completar la primera unidad de este cursado. Bueno,
nos vamos a mantener en contacto. Gracias por su tiempo.